en este proceso, teniendo todo esto, la pregunta que surge es ¿cómo vamos a entender o qué vamos a entender por el Plan de Desarrollo Territorial Rural? ¿Qué entendemos por eso? Para Rural Invest se le conoce a la propuesta estratégica general que presentan las comunidades de un territorio definido e identificado en forma participativa, o sea, por las mismas organizaciones quienes tienen que identificar su territorio hasta dónde van sus enlaces. Entonces ahí en forma participativa se define el territorio para que logren solucionar los principales problemas y desafíos de sus miembros y del ámbito territorial. Entonces, ahí en forma participativa definimos cuál va a ser el territorio. En la siguiente lámina, entonces, tenemos que en este contexto, como vemos, se enmarca la identidad del territorio. O sea, tenemos una identidad territorial. Y cuando esto se tiene, es una gran fortaleza. Desarrollar una buena identidad territorial es una buena oportunidad, es una cualidad que hace que la región o la microrregión sea el territorio considerado o definido en forma participativa, es muy distinta o esta comunidad es muy distinta a los demás. Debe tener características que hagan único ese territorio. Aquí hablamos de la conformación de una red o un tejido social. Este tejido social o tejido socioeconómico es único en un territorio. Entonces, le va a ayudar al proceso a delimitar ese territorio. Entonces, está constituida esta red a partir de una dinámica socioeconómica y cultural propia. Lo vamos a encontrar en ningún otro lado porque es única. Y desde esa forma es como nosotros logramos crear o identificar el territorio sobre el que estamos tratando. Ahora hablamos de la identidad, que es una cualidad cultural que hace que las personas tengan sus bienes o servicios y sean reconocidos como diferentes. Entonces, si tenemos definido el territorio, podemos hacer diferenciación del territorio, pero para eso tenemos que tener información. Esto implica entonces que vamos a hacer una diferencia en cuanto a su ubicación geográfica, donde está inmerso ese territorio, y se basa en desarrollar sus ventajas comparativas, así como también hablar de sus ventajas competitivas. En mucho se ha hablado de las ventajas competitivas. Esto, en cuanto a las ventajas competitivas, se fundamenta más en el mejoramiento tecnológico, en el uso de tecnologías de punta, en infraestructura o disponibilidad de infraestructura, en capacidad de desarrollar procesos. Por otra parte, la ventaja comparativa va más hacia eso, va más orientado al uso de los recursos de los factores de producción, en donde el factor tierra es uno de los más importantes. Entonces hablamos tanto de ventajas comparativas como de ventajas competitivas, pero en la preparación del plan de desarrollo. El desarrollo como identidad territorial debe partir de las potencialidades de los pobladores, de sus recursos culturales
y naturales. Aquí el mensaje clave, es decir, esto corresponde a los recursos culturales y naturales presentes en el territorio y que van a interactuar ahí dentro de ese territorio. Debe satisfacer el complejo de las relaciones institucionales y sus requerimientos. Lo contrario, es necesario que se comparta este tipo de cosas, que se satisfagan las necesidades, porque de lo contrario, si las instituciones no se sienten satisfechas, no van a oficializar un proceso. Entonces, ellas deben estar por lo menos satisfechas con eso. Hay que tener cuidado con los buenos deseos. Los buenos deseos de decir, ay, yo me encargo de hacer tal cosa, de tal acción, eso yo lo hago, etcétera, etcétera. Cuidado, porque al final nos puede atrasar mucho nuestro proceso. El plan debe estar articulado. Si así lo hacemos y ustedes disponen de las acciones, los proyectos conforme a un plan, y ese plan debe estar articulado, debe resumir y sistematizar la información que sustenta las decisiones del proceso y definir una estrategia de trabajo. Todo el programa con su identidad territorial, entonces debemos ver si está realmente articulado. Entonces decimos, ¿cómo con esto que el plan debe servir para varias cosas? Primero decir si podemos programar las actividades de las comunidades, organizaciones e instituciones locales según se requiera. Un programa ya establecido de trabajo. Para establecer responsabilidades en todos los actores, tanto público como privado, no solo los actores del sector público, sino del sector privado, para definir y planificar productos esperados para cada actividad programada. No planeemos algo si no vamos a tener claro cuáles son los productos. Entonces, cada actividad programada debe llevarnos a un producto claro. Y también tenemos que identificar las fuentes para el seguimiento y el cumplimiento de resultados. Tenemos que evaluar, tenemos que dar seguimiento. Si no tenemos esta parte, estamos mal. Estamos haciendo un proceso incompleto. Entonces, nuevamente, retomando, tenemos que hablar de los componentes del plan del desarrollo territorial rural. Bueno, ya nos hemos preparado, hemos recopilado información, hemos hablado del diagnóstico, pero entonces tenemos que retomar ahora lo que son estos componentes para saber por dónde vamos. Entonces, nuevamente, ahí los componentes básicos del plan de desarrollo, retomando lo que hemos venido haciendo, entonces hablamos de qué forma o si esto forma parte de los componentes de la sistematización de los resultados del diagnóstico, que eso ya lo veníamos presentando en el taller. La identificación de los principales problemas y desafíos. Y aquí empezamos con el porqué del FODA. O sea, ¿por qué hacemos un FODA? Y de esta planificación estratégica, ¿por qué es necesario ya ver la visión del desarrollo local? ¿Cuáles son sus políticas, sus estrategias? Aquí ya es necesario hablar de la visión del desarrollo local. Aquí no hay vuelta de hoja. Y al final también
terminamos con nuestro plan de acción. Es hacer cosas que si empezamos este proceso es para hacerlo bien y para obtener al final ese famoso plan de acción que queremos para nuestro desarrollo del territorio que estamos trabajando. Entonces, con la sistematización de resultados, ahí podemos incorporar y utilizar cuadros, gráficos, mapas de información que se hizo a partir de mapas, toda la información que se considera que puede ir dentro del diagnóstico. Y eso es fundamental tenerlo. Esto nos ayuda en la identificación de los principales problemas. Si tenemos una sistematización de resultados que podemos relativamente fácil o con la que relativamente fácil podemos identificar los problemas, identificar las soluciones, y entonces eso lo vamos a incorporar en nuestra propuesta que vamos construyendo con los componentes. Entonces identificamos esos principales problemas y desafíos. Aquí, al identificar estos desafíos, los utilizamos para análisis de las tendencias del entorno territorial. Aquí vamos enmarcando ya los problemas y analizando las principales soluciones. Creo que tiene potencial de qué es lo que nos puede ayudar en esas soluciones. Es decir, nosotros vamos a analizar las principales soluciones y de qué es lo que tiene potencial para continuar así. Posterior a esto viene otro desafío, que es hablar de la visión del desarrollo, de cuáles son las políticas y cuáles son las estrategias. Aquí el FODA es fundamental. Lo que hemos dicho que es el FODA nos puede ayudar a hablar de esa visión del desarrollo. Hablamos de una propuesta estratégica para solucionar los principales problemas y desafíos de la comunidad. Entonces, ahí requiere de la identificación de acciones prioritarias, la definición de estrategias de concertación de actores, de la definición de asuntos concretos de los proyectos. ¿Qué tipo de inversión vamos a tener? ¿Qué debe ser tratado con instancias externas? Pero ven que aquí ese FODA debe fundamentarnos para plantearnos esta visión de desarrollo, porque es parte de una planificación estratégica del desarrollo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde las comunidades quieren ver su territorio en el futuro? Y después de esto, tenemos que hablar del plan de acción, que nos dice que a este nivel ya debemos tener claro la programación de actividades que vamos a hacer, con qué recursos y quién tiene las responsabilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y cuáles son las responsabilidades? Presentar propuestas ordenadas y jerarquizadas con un horizonte de tiempo que puede ser a 5 a 10 años plazo. Esto debe ser concordante con nuestra visión del desarrollo, y entonces procedemos así a detallar
y programar las actividades prioritarias. En la siguiente lámina vamos a hablar de la construcción del plan del desarrollo territorial rural. La construcción, entonces, del plan de desarrollo a partir de toda esta información que tenemos, nos plantea que el contenido de cada uno de los componentes se va construyendo desde el diagnóstico participativo, que es la base de todo esto. El índice temático desarrollado para el diagnóstico participativo resulta esencial en este proceso de construcción del plan. Si tenemos un buen índice temático, ese índice temático nos da la información, o con la información recopilada nos permite construir ese índice temático, y así nos va a servir en esta construcción del plan de desarrollo. Y al final del plan operativo se puede elaborar en un taller con las comunidades para que todos sepamos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer estas cosas. Por ser esto participativo, no debemos olvidar que entonces estos talleres, en todas estas actividades, tenemos que seguir una estrategia de manera que en la actividad todo lo que se haga, todo lo que se escriba, todo lo que sea visualizado por los participantes, y reitero, debe tenerse el cuidado de que se escriba todo lo que sea visualizado por los participantes. Entonces ahí nuevamente, para recordar, necesitamos pliegos de papel, plumones, que sea visible, que se escriba claro, de manera que todo pueda ser visto por las y los interesados, por las y los participantes de las comunidades, y con el contenido en el proceso de construcción de este plan de desarrollo. Las actividades, los productos esperados, así como qué debe tener cada uno de los productos esperados y qué debe tener un programa de trabajo. Y que, resumiendo lo que hemos venido hablando, debe tener responsables, los miembros de la comunidad, los técnicos, los dirigentes, y especialmente si tenemos temas que conciernen a entidades o instituciones oficiales estatales. Bueno, entonces los llamamos y los ponemos dentro de este plan de desarrollo para que ellos sepan claramente cuál es su responsabilidad. Una propuesta de matriz en donde podemos elaborar planes de acción es esta que se tiene en Ruralimbes. Esta también podemos verla al final del capítulo 4, en el documento del módulo 1. Ahí también podemos ver esta propuesta de matriz donde nos habla del plan operativo, en donde tenemos las diferentes actividades, donde tenemos el desglose por mes, donde tenemos también productos esperados, y donde tenemos una última columna que nos habla de quién será el responsable. Es importante entonces, ya resumiendo lo que hemos venido conversando, ¿cuál es el producto esperado de este proceso de construcción del plan del desarrollo territorial rural? Precisamente es el plan como tal. Contar con un documento, con cada uno de los componentes, con su plan de acción, con sus objetivos, con sus metas bien explicado, que identifique los recursos que están disponibles y los responsables. Y ya
para terminar, este documento puede tener la siguiente estructura. Esto es una guía de cómo puede ser el documento final del Plan de Desarrollo Territorial. Entonces iniciamos con los antecedentes y la justificación. Luego vendría un capítulo de definición del ámbito territorial, que es parte de lo que veremos posteriormente en la próxima presentación. La descripción de la función de los actores locales, de lo que va a hacer cada organización, de lo que van a hacer los diferentes dirigentes locales, el gobierno local, las instancias oficiales, la descripción y análisis de las características del medio. Esto viene de nuestro índice temático. Luego las oportunidades y fortalezas. Esto viene de nuestro FODA, del análisis de los principales problemas y desafíos y sus alternativas. Esto viene de todo el proceso anterior que hemos conversado. Por supuesto, debe tener objetivos, metas y resultados esperados a 10, a 15 o a 5 años. Igual lo que hemos hablado en el momento de hacer el FODA, igual lo que hemos hablado en el momento de plantear el plan de acción. Y ahí ya empezamos a ver nuestro horizonte de tiempo. Debe tener un programa de actividades con productos esperados, con responsables, con un esquema de seguimiento y un esquema de gestión para el desarrollo. Esto es plantear la estrategia que se va a dar en la toma de decisiones. ¿Cómo se hará? ¿Quién toma las decisiones en cierto nivel de importancia? ¿Hasta dónde vamos a permitir una toma de decisiones de una sola persona o serán toma de decisiones colegiadas? De que cómo son los procesos de consulta y participación social. Esto debe de estar incluido en el documento, cómo se va a garantizar la participación social. La participación del lado de las comunidades, el tema del seguimiento y evaluación, porque no podemos pensar en que hay que dar y tener una rendición de cuentas sin haber contemplado una serie de aspectos como los que hemos mencionado. Y así construimos, hacemos, si invertimos recursos, si hay ejecución de recursos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esa rendición de cuentas? Para que la gente sepa, que los y las integrantes de la comunidad sepan en qué se están invirtiendo los recursos. Entonces, es así como hablamos de esa transparencia tan necesaria. Bueno, compañeros, esto es la exposición por esta vez. Les hago la recomendación de hacer la lectura del documento adicional que se denomina Identificación Participativa de Prioridades Locales de Inversión. Muchas gracias.